Antes de ir a dormir, escuché una extraña conversación entre mi nuera y mi hijo. Después de Navidad, se va directo al asilo. Abrí la puerta de una patada y grité, antes de que se vayan, les mostraré una película especial. Y cuando le di reproducir a la televisión, mi nuera se desmayó. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad nos ven para saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Eduardo y tengo 67 años. Hace 2 años, creí haberlo perdido todo cuando mi amada esposa Marta falleció de cáncer, pero me equivocaba. En aquel entonces no lo había perdido todo. Estaba a punto de perder lo poco que me quedaba, y sería a manos de las personas en quienes más confiaba. Era la noche anterior a Nochebuena y yo caminaba arrastrando mis pantuflas por el pasillo, dirigiéndome a la cocina para tomar mi vaso de leche tibia nocturno. La rutina se había vuelto sagrada para mí desde que murió Marta. Ella solía preparármela todas las noches, agregándole solo un toque de miel, como me gustaba. Ahora me la preparaba yo mismo, un pequeño ritual que mantenía viva su memoria. La casa estaba en silencio, excepto por el suave murmullo de voces que venía de la sala. Mi hijo Leonardo y su esposa Sofía parecían estar teniendo una conversación seria. No intentaba espiar, pero sus voces resonaban en el pasillo, y algo en el tono de Sofía me hizo detener. Después de Navidad, se va directo al asilo, decía ella, con una voz fría y pragmática. Ya hablé a Residencial El Ocaso. Tienen un lugar disponible para la próxima semana. La sangre se me heló. Me pegué a la pared, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que podrían escucharlo desde la otra habitación. ¿Estás segura de que es el momento adecuado? La voz de Leonardo era vacilante, pero no estaba en desacuerdo, solo le preocupaba la logística. ¿Qué pasa si hace preguntas? Sofía soltó una carcajada cortante y carente de calidez. ¿Qué va a hacer, Leonardo? Depende completamente de nosotros. Además, ya hemos sido pacientes por mucho tiempo. Tu padre ocupa toda la habitación de huéspedes y estoy harta de andar con cuidado alrededor de él. Esta casa es muy pequeña para 3 adultos. Pero nos ayudó con el enganche, dijo Leonardo, aunque su voz carecía de convicción. $437,500 Sofía. Eran los ahorros de toda su vida. Y se lo agradecemos, respondió ella con suavidad. Precisamente por eso no lo estamos abandonando en la calle. Residencial El Ocaso es un lugar bonito, limpio y con personal profesional. ¿Estará mejor ahí? Sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y me hubiera exprimido el corazón hasta hacerlo dejar de latir. $437,500. Los ahorros de toda mi vida, el dinero que había juntado con esfuerzo tras 43 años trabajando en la fundidora, el dinero que Marta y yo habíamos guardado para nuestra jubilación, para emergencias, para el futuro de nuestra familia. Se los había dado con gusto cuando dijeron que estaban batallando para comprar esta casa. ¿Qué pasa con el resto de su dinero?, preguntó Leonardo. Su pensión de la empresa, su seguro social. Poder notarial, ¿recuerdas? La voz de Sofía ahora prácticamente ronroneaba. Una vez que esté en el asilo y podamos demostrar que necesita atención de tiempo completo, nosotros podremos administrar todas sus finanzas. Tan solo su pensión de la empresa es de $31,500 al mes, más lo de su seguro social. Son casi $52. $500 mensuales que podemos usar para pagar esta casa. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. Estas personas, mi hijo y su esposa, no solo planeaban abandonarme. Planeaban robarme. Planeaban arrumbarme en algún asilo y tomar el control de cada centavo que tenía. A veces simplemente me siento mal por ello, murmuró Leonardo. No te sientas mal, le espetó Sofía. Tu padre ya hizo su vida. Te crió. Tuvo su matrimonio. Tuvo su carrera. Ahora es nuestro turno. Somos jóvenes, Leonardo. Merecemos disfrutar nuestras vidas sin que un viejo ande arrastrando los pies por ahí. Dejando sus pastillas en todos lados y monopolizando el baño por 1 hora todas las mañanas. Un viejo.
Eso era yo para ellos, no el padre de Leonardo, no el hombre que había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, no el hombre que la había acompañado al altar en su boda porque su propio padre la había abandonado a los 12 años. Solo un viejo estorbando. Me quedé allí en ese pasillo, en pijama y pantuflas desgastadas, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en toda mi vida. La traición no eran solo las palabras de Leonardo o la frialdad de Sofía. Era darme cuenta de que había estado viviendo una mentira durante los últimos 2 años. Cada sonrisa, cada cómo te fue en tu día, papá, cada estamos tan felices de que estés aquí con nosotros había sido una actuación. Los papeles ya están firmados, continuó Sofía. Les dije que tiene demencia senil en etapa temprana y que ya no puede tomar decisiones por sí mismo. Pero no tiene demencia, protestó Leonardo débilmente. ¿Y quién lo va a saber? Es viejo. Está en duelo. Está confundido. El personal de Residencial El Ocaso trata con familias como la nuestra todo el tiempo. Hijos adultos que ya no pueden lidiar con la carga. Carga. La palabra me golpeó como un impacto físico. Pensé en todas las formas en que había tratado de hacerme útil desde que me mudé con ellos. Hacía la cena 3 noches a la semana. Mantenía el jardín impecable. Pagaba los recibos del mandado cada 15 días con el dinero de mi pensión. Consentía su viejo y caprichoso calentador y reparaba cada grifo que goteaba y cada puerta que rechinaba en esta casa. Creí que estaba aportando. Creí que me estaba ganando mi lugar. Pero para Sofía, yo era solo una carga. ¿Cuándo se lo decimos?, preguntó Leonardo. No se lo decimos, afirmó Sofía. El lunes por la mañana nos levantamos, empacamos sus cosas y lo llevamos allá. Un corte limpio. Sin drama, sin discusiones, sin chantajes sentimentales. Para el lunes por la noche, esta casa volverá a ser nuestra. No pude seguir escuchando. Sentía que las piernas me iban a fallar y necesitaba regresar a mi habitación antes de que me oyeran. Caminé de puntillas por el pasillo, cada paso se sentía como si estuviera caminando por arenas movedizas. Una vez dentro de mi habitación, cerré la puerta lo más silenciosamente que pude y me senté pesadamente en el borde de mi cama. De pronto, la habitación me pareció diferente. Me di cuenta de que esta no era mi habitación. Era su habitación de huéspedes. Yo solo era un ocupante temporal, y mi tiempo se había acabado. Miré mis pertenencias, la fotografía de Marta en el buró, mi ropa colgando en la mitad del closet, mis medicamentos alineados en la cómoda. 2 años de intentar construir una nueva vida, y todo estaba a punto de ser empacado y enviado a Residencial El Ocaso. Pero mientras estaba sentado allí en la oscuridad, algo más comenzó a crecer junto al dolor y la traición. Comenzó como una pequeña chispa de enojo, y se fue calentando más con cada minuto que pasaba. Pensaban que yo estaba indefenso. Pensaban que solo era un viejo confundido que aceptaría lo que ellos decidieran. No tenían idea de con quién se estaban metiendo. No había sobrevivido 43 años en una fundidora siendo pasivo. No había criado a Leonardo como padre soltero después de la muerte de su madre rindiéndome cuando las cosas se ponían difíciles. Y por supuesto que no iba a permitir que una mujer manipuladora y mi hijo de carácter débil me robaran la vida y la dignidad sin pelear. Leonardo y Sofía habían cometido un error crucial. Asumieron que yo estaba indefenso. Mañana es Nochebuena, y no tenían idea de la clase de banquete que estaba a punto de servirles. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Sofía diciendo, carga y viejo. Para las 5 de la mañana, me di por vencido tratando de dormir y me senté en mi silla junto a la ventana, viendo salir el sol sobre el vecindario al que los había ayudado a mudarse. Esta hermosa casa de estilo colonial de 2 pisos con un gran porche perimetral y robles maduros, existía gracias a mí. Y no solo por el enganche de $437,500 aunque eso hubiera sido todo lo que Marta y yo habíamos ahorrado. También había pasado innumerables fines de semana aquí durante los últimos 2 años reparando, mejorando, dando mantenimiento. Había reemplazado toda la tubería del baño de arriba. Había vuelto a cablear la cocina cuando el viejo sistema eléctrico empezó a echar chispas. Había pintado todas las habitaciones excepto la recámara principal de ellos. Había invertido mi sangre, mi sudor y mis ahorros en hacer de esta casa un hogar para mi familia,
y ellos planeaban desecharme como al periódico de ayer. Mientras estaba allí recordando, el enojo que había comenzado la noche anterior empezó a cristalizarse en algo más duro, más enfocado. Empecé a pensar en Leonardo cuando estaba creciendo y en lo diferentes que eran las cosas entonces. Su madre murió cuando él tenía 16 años, de cáncer, igual que Marta. Yo tenía 34 años, trabajaba en la fundidora y, de pronto, estaba tratando de criar solo a un adolescente en duelo. Pude haberme vuelto a casar. Dios sabe que había mujeres interesadas. Pero Leonardo estaba tan destrozado por haber perdido a su madre que no soportaba la idea de traer a alguien nuevo a nuestras vidas que tal vez no entendería por lo que él estaba pasando. Así que enfoqué todo en él. Trabajé turnos extras para pagarle la universidad. Manejaba 6 horas de ida y 6 de regreso cada fin de semana durante su primer año porque extrañaba su casa y le estaba yendo mal. Pagué su boda con Sofía, unos $262,000 que casi aniquilaron los pocos ahorros que me quedaban tras su educación. Recuerdo ese día de la boda claramente ahora. Sofía había insistido en un salón costoso, flores costosas, todo costoso. Leonardo se me había acercado, avergonzado pero desesperado, para preguntarme si podía ayudarlos. Solo hasta que nos estabilicemos, papá, me había dicho. La familia de Sofía espera un cierto tipo de boda. Incluso entonces, debía haber visto las señales de advertencia. La familia de Sofía esperaba, pero no pagaba. Siempre era responsabilidad de alguien más financiar las expectativas de Sofía. Pero yo dije que sí porque amaba a mi hijo y quería que fuera feliz. Liquidé la pequeña cuenta de inversiones que Marta y yo habíamos formado y le entregué a Leonardo un cheque por $262,000. Me dije a mí mismo que valía la pena con tal de verlo sonreír en el día de su boda. Ahora entendía la verdad. No había estado comprando la felicidad de Leonardo. Había estado comprando la aprobación temporal de Sofía, y desde entonces el reloj había estado corriendo. Pensé en los últimos 2 años viviendo en esta casa con ellos. Todos los pequeños momentos que yo había interpretado como amor y cuidado, ahora los veía con otros ojos. Cuando Sofía insistía en que cenara con ellos todas las noches, creí que estaba siendo inclusiva. Ahora me daba cuenta de que me estaba vigilando, asegurándose de que no me volviera demasiado independiente o hiciera amigos afuera. Cuando Leonardo sugirió que me mudara con ellos en lugar de quedarme en el departamento que Marta y yo habíamos compartido, creí que estaba siendo considerado. Ahora entendía que me estaba alejando de los vecinos que me conocían, alejándome de mi rutina, alejándome de mi independencia. Cuando me animaron a poner sus nombres en mi cuenta bancaria solo para emergencias, creí que me estaban ayudando a planear para el futuro. Ahora sabía que planeaban robarme. La peor parte era darme cuenta de cómo me habían aislado. En mi antiguo departamento, tenía a la señora Rodríguez al lado, que me visitaba todos los días. Tomaba café todos los martes con mi viejo compañero de trabajo, Francisco. Tenía mis rutinas, mi independencia, mi dignidad. Aquí no tenía nada, excepto lo que ellos me permitían tener. Pero habían cometido un error. Pensaron que 2 años de manipulación me habían vuelto inútil, pero se habían olvidado de algo importante sobre mí. Podría tener 67 años, pero no era un viejo senil. Había dirigido a un equipo de 30 hombres en la fundidora por más de 20 años. Había negociado con representantes sindicales y gerentes de planta. Había resuelto problemas, manejado crisis y tomado decisiones que afectaban el sustento de la gente. Esas habilidades no desaparecieron solo porque me había jubilado. Me vestí en silencio y bajé las escaleras. Leonardo y Sofía seguían durmiendo, lo que me dio tiempo para pensar y planear. Me preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina con una libreta de notas, justo como solía hacerlo cuando resolvía un problema en la fundidora. Primero, necesitaba información. Caminé a la oficina de Leonardo en la casa, donde guardaba todos los archivos del hogar. Yo lo había ayudado a organizar ese sistema de archivo cuando se mudaron por primera vez, así que sabía dónde estaba todo. Encontré el folder etiquetado como documentos de papá y sentí que se me revolvía el estómago. Adentro había papeles que nunca antes había visto. Documentos de poder notarial con mi firma, pero que yo no recordaba haber firmado. Evaluaciones médicas que afirmaban que tenía demencia en etapa temprana, firmadas por un médico al que nunca había visto.
Y lo peor de todo, papeles de admisión para Residencial El Ocaso con mi información llenada y un depósito que ya había sido pagado. Me temblaban las manos mientras leía todo. No habían estado planeando esto solo por unas semanas. Lo habían estado tramando por meses, tal vez más. Cada vez que Sofía me sugería ver a un nuevo doctor por mis problemas de memoria, estaba construyendo un historial de papel para respaldar sus mentiras. Fotografié cada documento con mi celular. Marta me había regalado ese teléfono inteligente para mi cumpleaños número 65, y me había enseñado a usar la cámara. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar evidencia de algo, Lalo, me había dicho con una carcajada. Si tan solo hubiera sabido cuánta razón tenía. Luego, revisé sus documentos financieros. Leonardo siempre había sido descuidado en dejar papeles regados, y encontré sus estados de cuenta bancarios en una pila sobre su escritorio. Lo que vi hizo que me hirviera la sangre. Habían estado gastando el dinero de mi enganche en compras de lujo. Una escapada de fin de semana de $87,500 al Valle de Guadalupe el mes pasado. El coche nuevo de Sofía, un BMW que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses en la fundidora. La membresía del club de golf de Leonardo, que salía en $14,000 al mes. Habían tomado los ahorros de toda mi vida y los habían usado para financiar un estilo de vida que no podían pagar, y ahora planeaban llevarse mi pensión y mi seguro social para que la fiesta siguiera. También fotografié esos documentos. Pero el verdadero descubrimiento llegó cuando encontré el teléfono personal de Sofía, que había dejado cargando en la barra de la cocina. Yo sabía su contraseña porque la había visto teclearla docenas de veces. Era el cumpleaños de Leonardo. Sus mensajes de texto contaban toda la historia. Conversaciones con su hermana acerca de cómo el papá de Leonardo por fin se irá a un asilo y de cómo por fin tendrían algo de privacidad. Mensajes con alguien llamado Ricardo que me pusieron la piel de gallina, hablando de su amistad especial y de cómo ella sería libre para viajar una vez que yo estuviera fuera del panorama. Y lo más condenatorio de todo, una conversación con alguien en Residencial El Ocaso discutiendo mis problemas de comportamiento y tendencias agresivas, que justificarían mantenerme sedado y aislado. No solo planeaban robarme. Planeaban drogarme para someterme. Guardé capturas de pantalla de todo y me las envié a mi propio teléfono. Luego, borré la evidencia de mi intromisión en su teléfono. Mientras estaba ahí sentado en su cocina, rodeado de la evidencia de su traición, sentí algo que no había sentido en años. Propósito, enfoque. El mismo sentimiento que solía tener en la fundidora cuando ocurría una crisis y todos me miraban esperando soluciones. Leonardo y Sofía creían estar lidiando con un anciano confundido e indefenso. Estaban a punto de aprender que se habían metido a pelear con la persona equivocada. Mañana es Nochebuena y yo iba a darles una cena que nunca olvidarían. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría, con una llovizna que combinaba perfectamente con mi estado de ánimo. Me desperté temprano, como siempre hacía, y me preparé mi café en la tranquila cocina mientras Leonardo y Sofía seguían durmiendo. Por primera vez en meses, me sentía completamente en calma. Hay algo liberador en saber exactamente dónde estás parado, incluso cuando ese lugar es el borde de un acantilado. Había pasado la mayor parte del día anterior haciendo preparativos, y ahora todo estaba en su lugar. Hoy sería la última Navidad que esta familia pasaría junta, aunque Leonardo y Sofía no tenían idea de lo que se avecinaba. Para las 7 de la mañana, yo estaba en la cocina preparando el pavo. Semanas atrás, Sofía me había asignado las labores de cocina, lo cual, en su momento, se sintió como si me estuviera incluyendo en las tradiciones familiares. Ahora lo entendía de otra forma. Quería que yo hiciera el trabajo para ella llevarse el crédito de ser la anfitriona de una hermosa cena festiva. ¿Era apropiado, de verdad? Una última vez haciendo todo para que ellos disfrutaran los beneficios. Rellené el ave de 9 kilos con la receta de Marta, la misma que había estado preparando durante 30 años. Mientras trabajaba, pensé en todas las Navidades que Marta y yo habíamos organizado cuando Leonardo crecía. En nuestra pequeña cocina del departamento apenas cabía el pavo, pero nos las arreglábamos para darles de comer a Leonardo y a cualquier amigo que quisiera traer de la universidad. Esas habían sido verdaderas cenas familiares, llenas de risas y gratitud genuina. Esto iba a ser algo completamente distinto.
Alrededor de las 9, Leonardo bajó en pijama, bostezando y buscando café. Parecía nervioso, lo que me indicaba que había estado pensando en su plan para el lunes. ¡Qué bueno! Debería estar nervioso. Buenos días, papá, dijo, tratando de sonar normal. El pavo huele delicioso. Igualito al que hacía tu madre, respondí, sin levantar la vista de las papas que estaba pelando. Ella siempre decía que la Navidad se trataba de estar agradecido por la familia. Vi que se encogió un poco al escuchar eso. Leonardo siempre había sido un pésimo mentiroso, incluso desde niño. Eso lo sacó de su madre, quien no podía guardar un secreto ni para salvar su vida. Era una de las cosas que yo amaba de ella. Sí, bueno, murmuró Leonardo, sirviéndose el café. Mamá siempre hacía que todo fuera especial. Así es, asentí. También me enseñó que la lealtad familiar lo es todo, que te mantienes firme junto a la gente que amas sin importar qué. La mano de Leonardo tembló levemente al levantar su taza de café, y supe que mis palabras estaban dando en el blanco. Se disculpó y volvió arriba, probablemente a informarle a Sofía que yo estaba actuando extraño. Que lo hiciera. Hoy, quería que ambos estuvieran al límite. Sofía apareció alrededor de las 10:30, vestida con un suéter color crema que probablemente costaba más que mi pensión de todo un mes. Se había peinado y maquillado como si estuviéramos esperando invitados, aunque solo seríamos nosotros tres. Todo acerca de Sofía era una actuación, me di cuenta. Incluso su matrimonio con mi hijo no era más que otro espectáculo. Eduardo, has estado muy ocupado, me dijo, observando la cocina con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Todo se ve maravilloso. Quería que hoy fuera especial, le dije, mirándola directo a los ojos. Tengo el presentimiento de que va a ser memorable. Algo parpadeó en su rostro al escuchar eso, un momento de incertidumbre, pero se recuperó rápidamente y empezó a acomodar los cubiertos en la mesa, reorganizando cosas que no necesitaban ser reorganizadas. Energía nerviosa, pensé. Ella también estaba sintiendo la presión. Perfecto. Mientras ambos iban de un lado a otro por la casa fingiendo que todo estaba normal, yo hice mis preparativos finales. La noche anterior había escondido una pequeña grabadora digital en la sala, detrás de uno de los cojines decorativos de Sofía. También había configurado mi laptop en mi cuarto, conectada a la televisión de la sala a través del sistema inalámbrico que Leonardo había instalado la Navidad pasada. Todo estaba listo. La cena en sí fue tensa, aunque no creo que Leonardo y Sofía se dieran cuenta de lo obvios que estaban siendo. Se intercambiaban miradas constantemente, y Sofía seguía desviando la conversación hacia temas seguros como el clima y el trabajo de Leonardo. Ninguno mencionó sus planes para el fin de semana, lo cual era revelador. Normalmente, Sofía se pasaría toda la comida discutiendo su estrategia para las compras de las rebajas navideñas. Esto está delicioso, papá, dijo Leonardo, cortando su pavo. En verdad te luciste. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto, respondí. Después de todo, esta podría ser nuestra última cena familiar en un buen rato. Ambos se congelaron. El tenedor de Sofía se detuvo a mitad de camino a su boca, y Leonardo dejó de masticar poco a poco. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía con cautela. Me encogí de hombros, haciéndome el inocente. Oh, solo que las fiestas son ajetreadas. La gente se enreda en sus propias vidas. A veces las familias se distancian sin siquiera darse cuenta. Eso no nos va a pasar a nosotros, dijo Leonardo apresuradamente. Somos familia. Nos mantenemos unidos. La ironía de esas palabras viniendo de alguien que planeaba abandonarme en 48 horas era casi demasiado de soportar. Pero mantuve mi expresión neutral. Por supuesto, dije. La familia lo es todo. Después de la cena, pasamos a la sala para tomar café y comer el pay de calabaza que yo había hecho desde cero. Este era el momento. Este era el instante hacia el que había estado construyendo todo el día. ¿Saben?, dije, acomodándome en mi sillón con mi café. Últimamente he estado pensando mucho en los recuerdos familiares, en la importancia de preservar la verdad. Sofía y Leonardo estaban sentados juntos en el sofá, ambos luciendo cada vez más incómodos. ¿La verdad?, preguntó Sofía. Bueno, sí,
dije, buscando el control remoto de la televisión. A veces la gente recuerda las cosas diferente a como realmente sucedieron. Por eso he empezado a guardar mejores registros de las conversaciones importantes. El rostro de Leonardo palideció. Papá, ¿de qué estás hablando? Creo que es mejor si se los muestro, dije, y encendí el televisor. La pantalla cobró vida, mostrando el escritorio de mi laptop. La noche anterior había pasado horas organizando todo en una presentación clara y devastadora. Lo primero que apareció fue una carpeta etiquetada como evidencia. ¿Qué es esto?, exigió Sofía, pero su voz ya estaba temblando. Esto, dije con calma, es la verdad sobre nuestra familia. Hice clic en el primer archivo, y el audio de su conversación de hace 2 noches empezó a sonar por las bocinas de la televisión. Sus propias voces llenaron la habitación, claras como el cristal e innegables. Después de Navidad, se va directo al asilo. Ya hablé a Residencial El Ocaso. Tienen un lugar disponible para la próxima semana. La taza de café se le resbaló de las manos a Leonardo y se hizo añicos en el suelo de madera. El rostro de Sofía perdió todo su color mientras escuchaba su propia voz hablando de mis problemas de comportamiento y de cómo planeaban drogarme para someterme. Apágalo, susurró ella. Oh, pero si apenas estamos comenzando, dije, e hice clic en el siguiente archivo. Esta vez fueron capturas de pantalla de sus mensajes de texto, ampliadas lo suficiente para leerse con facilidad. Las conversaciones de Sofía con su hermana acerca de deshacerse del viejo. Sus mensajes con Ricardo sobre su aventura y sus planes de viajar una vez que yo ya estuviera bajo control. Los correos electrónicos de Leonardo a Residencial El Ocaso, mintiendo sobre mi estado mental y autorizándolos a sedarme si me ponía difícil. No puedes hacer esto, dijo Sofía, balanceándose en su asiento como si estuviera a punto de desmayarse. De hecho, si puedo, le respondí. Es perfectamente legal. Estas son grabaciones hechas en mi propia casa de conversaciones sobre mi propia vida. Tengo todo el derecho a documentar las amenazas contra mi bienestar. Hice clic en el siguiente archivo, sus estados de cuenta bancarios que mostraban cómo habían gastado mis $437,500 del enganche en lujos. La evidencia era abrumadora e innegable. Papá, por favor, empezó Leonardo, pero levanté la mano. No he terminado, dije, y le di clic al último archivo. Este era un vídeo que yo había grabado esa misma mañana, sentado en esta misma silla. Me mostraba a mí, en calma y claramente competente, explicando con exactitud lo que Leonardo y Sofía habían planeado hacerme. Detallé sus mentiras sobre mi salud mental, sus planes para robar mi pensión y mi seguro social, y su intención de hacerme medicar en un asilo. Este vídeo, decía mi imagen grabada en la pantalla, junto con todas las demás pruebas, ha sido enviado a mi abogado, a la policía y a la oficina de la Fiscalía General del Estado para la investigación por abuso de ancianos. Fue entonces cuando Sofía finalmente colapsó. Soltó un grito ahogado y se cayó hacia adelante del sofá, golpeando el suelo completamente desmayada. Leonardo se apresuró a tratar de atraparla, pero llegó demasiado tarde. Los miré a los dos hacia abajo, a él arrodillado en el piso intentando revivir a su esposa inconsciente, a ella tirada ahí como una muñeca rota, y no sentí más que una fría satisfacción. Lo gracioso es, dije de manera conversacional, mientras Leonardo le daba golpecitos a Sofía en la cara tratando de despertarla, que yo realmente planeaba aceptar lo que ustedes decidieran. Creí que tal vez sabían algo que yo no acerca de que era lo mejor para mí. Leonardo me miró con lágrimas en los ojos. Papá, lo siento. Lo siento muchísimo. ¿Podemos arreglar esto? Negué con la cabeza. No, hijo. Hay cosas que no se pueden arreglar, pero sí se pueden pagar. Cuando Sofía empezó a moverse en el suelo, gimiendo suavemente, me levanté y caminé hacia mi cuarto. Tenía llamadas por hacer y preparativos que ultimar. El verdadero banquete de Navidad estaba por comenzar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía yacía en el piso de la sala, con Leonardo arrodillado a su lado con un trapo húmedo que había agarrado de la cocina. Ya estaba consciente, pero apenas coherente, murmurando algo sobre abogados y errores. Su atuendo perfecto de Nochebuena estaba arrugado y manchado con el café derramado, y su cabello cuidadosamente arreglado le colgaba en la cara como hilos mojados. Permanecí de pie junto a la televisión,
con el control remoto aún en la mano, observándolos a ambos con la calma distante de alguien que finalmente había dejado de fingir que todo estaba bien. Ayúdame a subirla al sillón, me suplicó Leonardo, pero no me moví. Estará bien, dije. El impacto se pasa rápido, créeme, yo lo sé. Leonardo se las arregló para ayudar a Sofía a sentarse recargada en el sofá, y poco a poco sus ojos se enfocaron en mí. La mirada que me lanzó era de puro odio mezclado con algo que nunca antes había visto en ella, miedo. No tenías ningún derecho, susurró, con voz ronca. Esas eran conversaciones privadas. En mi casa, repliqué con calma. Sobre mi vida, sobre robar mi dinero y sobre hacer que me droguen. Yo diría que tengo todo el derecho. No es tu casa, soltó ella de golpe, recuperando la voz. Tu nombre no está en las escrituras. Sonreí ante eso. Fue la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. En realidad, Sofía, ahí es donde te equivocas. Leonardo me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando les di esos 437,500 dólares pesos para el enganche, no solo les entregué dinero en efectivo y me di la vuelta. Yo fui a la firma con ustedes, ¿recuerdan? Yo también firmé papeles. Insistí en ser agregado a las escrituras como propietario parcial, proporcional a mi contribución. El color se le fue de la cara a Leonardo mientras recordaba. Pero el abogado dijo. El abogado dijo exactamente lo que yo le pedí que dijera, que era un regalo familiar, pero los documentos legales cuentan otra historia. Soy dueño del 37% de esta casa, Leonardo. No pueden venderla sin mi permiso, y ciertamente no pueden echarme de aquí. Sofía se puso de pie con dificultad, tambaleándose un poco. Eso es imposible. Lo habríamos sabido. Lo habrían sabido si hubieran leído los documentos en lugar de solo firmar donde Leonardo les indicaba, pero estabas demasiado emocionada por ponerle las manos encima a mi dinero como para prestarle atención a los detalles. Caminé hacia la oficina de Leonardo y regresé con un folder que había sacado más temprano. Adentro estaban las copias de todos los documentos del cierre, con mi porcentaje de propiedad resaltado en amarillo. 37%, repetí, colocando los papeles en la mesa de centro. Además, dado que han estado usando el dinero de mi pensión para ayudar a pagar la hipoteca durante los últimos 2 años, ese porcentaje de hecho ha aumentado. Mi abogado calcula que ahora soy dueño de aproximadamente el 42% de esta propiedad. Leonardo miraba los papeles como si pudieran prenderse en fuego. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? Porque confiaba en ustedes, dije simplemente. Creí que éramos familia. Creí que me tratarían con respeto y dignidad. Nunca imaginé que tratarían de robarme y arrumbarme en un asilo. Sofía estaba recobrando la compostura y con ella, su crueldad. Eres un viejo manipulador. Nos engañaste. Me protegí, la corregí. Algo que aprendí a hacer después de 43 años en una fundidora, lidiando con personas que creían poder aprovecharse de mí. Ella se abalanzó hacia el televisor, intentando arrebatarme el control remoto de la mano. Apaga eso. Borra todo. La mantuve alejada con facilidad. Es demasiado tarde para eso, Sofía. Todo ya se ha subido a la nube y se ha enviado a múltiples destinatarios. Incluso si destruyeras mi laptop, la evidencia seguiría existiendo. Leonardo estaba leyendo los documentos de la propiedad, y su rostro palidecía más con cada página. Papá, esto lo cambia todo. No sabíamos que eras dueño de una parte de la casa. No cambia nada, dije con firmeza. Aún así planeaban robarme. Aún así le mintieron a médicos y asilos sobre mi estado mental. Aún así conspiraron para drogarme y tomar control de mis finanzas. El hecho de que no se dieran cuenta de que yo podía defenderme no hace que sus crímenes sean menos graves. Sofía ahora daba vueltas por la sala, y le temblaban las manos de rabia. ¿Crímenes? No seas ridículo. Somos tu familia. Estábamos tratando de cuidarte. ¿Mintiendo sobre mi salud mental? ¿Planeando que me sedaran? Robando mi pensión. Negué con la cabeza. Eso no es cuidado, Sofía. Eso es abuso de ancianos, y es un delito grave.
El peso de esa frase, delito grave, los golpeó a ambos como un impacto físico. Leonardo se hundió en su silla y Sofía dejó de caminar. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Leonardo en voz baja. Quiero de vuelta mi dignidad, dije. Quiero de vuelta mi independencia, y los quiero a los dos fuera de mi vida. No puedes echarnos, protestó Sofía. Incluso si eres dueño de una parte de la casa, nosotros tenemos la mayoría. Cierto, estuve de acuerdo, pero puedo hacerles la vida muy incómoda. Puedo negarme a firmar cualquier documento de venta si deciden mudarse. Puedo exigir mi parte del capital si quieren refinanciar. Puedo invitar a mis amigos cuando quiera. Ya que esta también es mi casa. Puedo poner mi música tan fuerte como me plazca, cocinar lo que se me antoje, y entrar y salir a mi gusto. Hice una pausa, dejando que lo asimilaran. Oh. Continué, puedo hacer que esto sea muy simple para todos. Leonardo me miró esperanzado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que les venderé mi parte de la casa, a precio justo de mercado y con base en un avalúo profesional. Pueden comprar mi parte, y desapareceré de sus vidas para siempre. Sofía entornó los ojos. ¿Cuánto? Por supuesto, ya había mandado valuar la casa. Había estado muy ocupado en las últimas 24 horas. El valor actual en el mercado es de $6,650,000 pesos. Mi participación del 42% equivale a $2,793,000 pesos. Leonardo casi se ahoga. No tenemos esa cantidad de dinero. Entonces tendrán que pedir un préstamo, o vender la casa y dividir las ganancias. De cualquier forma, ustedes tendrán su libertad, y yo tendré la mía. Esto es extorsión, siseó Sofía. No, le dije calmadamente. Son negocios. Querían robarse mi pensión y mi seguro social para pagar su estilo de vida. De esta manera, ustedes se quedan con su casa, y yo recibo una compensación justa por mi inversión. Todos ganan. Sofía se veía desesperada ahora. ¿Qué hay del asilo? Ya pagamos el depósito. Ese es su problema, le contesté. Debieron haberme preguntado antes de tomar decisiones sobre mi vida. Leonardo se miraba las manos, comprendiendo por fin la magnitud de lo que habían hecho. Papá, lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que me avergüenzo de lo que planeamos. ¿De verdad?, le pregunté. ¿O solo lamentas que te hayan descubierto? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento por todo. Siento haber dejado que Sofía me convenciera de que esto era lo correcto. Siento haberte traicionado. Siento haber olvidado todo lo que me enseñaste sobre la integridad y la lealtad familiar. Por un momento, casi me ablandó. Este era mi hijo, el niño que yo había criado, el joven por el que había sacrificado todo. Pero entonces recordé su voz en esa grabación, discutiendo mis problemas de comportamiento y accediendo a que me drogaran. Agradezco la disculpa, dije por fin. Pero no cambia nada. La confianza, una vez rota, no se repara con palabras. Sofía había estado callada por varios minutos, pero ahora habló, con una voz fría y calculadora. Bien, te compraremos tu parte, pero tomará tiempo conseguir el financiamiento. Tienen 30 días, le dije. Después de eso, empezaré a cobrarles renta por mi cuarto, y estaré invitando amigos con regularidad. Recuerda, esta también es mi casa. 30 días no es suficiente tiempo, protestó Leonardo. Es más tiempo del que tú planeabas darme, señalé. El lunes por la mañana, ¿recuerdas? Empacar sus cosas y llevarlo a Residencial El Ocaso. Leonardo hizo una mueca al escuchar sus propias palabras repetidas hacia él. Ya hablé con un abogado, continué. Todo está documentado y es legal. Si intentan forzarme a salir o interferir con mi vida diaria de cualquier manera, presentaré cargos de inmediato. Abuso de ancianos, explotación financiera, conspiración para cometer fraude. Las autoridades se toman estas cosas muy en serio hoy en día. Sofía me estudiaba con ojos nuevos, como si me viera por primera vez. ¿Planeaste todo esto? Me protegí, corregí de nuevo. Algo que debiste haber esperado de un hombre que ha sobrevivido 67 años en este mundo.
El sol de la tarde se estaba ocultando afuera, proyectando largas sombras en la sala. Lo que debió haber sido una velada pacífica de Nochebuena se sentía más como las secuelas de una guerra. En cierto modo, supongo que lo era. Estaré en mi cuarto, anuncié poniéndome de pie. Les sugiero que empiecen a hacer algunas llamadas. Bancos, hipotecarias, lo que sea necesario. El reloj está corriendo. Mientras caminaba por el pasillo, Sofía me gritó por la espalda: «Te arrepentirás de esto, Eduardo. La familia es lo único que te queda». Me di la vuelta para mirarlos a los dos, sentados entre los escombros de sus intrigas y mentiras. «No, Sofía», le dije en voz baja. «La familia es lo que creí tener. Lo que en realidad tenía eran a dos personas usándome hasta que dejé de serles útil. La diferencia es que por fin aprendí a distinguirlo». Lo último que escuché al cerrar la puerta de mi habitación fue la voz de Sofía, aguda y furiosa, reprochándole a Leonardo por su estupidez y debilidad. Su matrimonio perfecto ya mostraba grietas bajo presión. Bien. Que se destrozaran el uno al otro. Yo tenía mi propio futuro por planear. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una atmósfera de guerra fría. Leonardo y Sofía se movían por la casa como fantasmas, hablándome solo cuando era absolutamente necesario, y realizando sus frenéticas llamadas a puerta cerrada. Podía escuchar fragmentos de sus conversaciones, llamadas desesperadas a bancos, acaloradas discusiones sobre historiales crediticios y solicitudes de préstamos, amargas peleas sobre de quién era la culpa de todo este desastre. Yo, mientras tanto, nunca había sido tan productivo. Pasaba mis días reorganizando mi vida con la precisión metódica que alguna vez usé para dirigir las operaciones en la fundidora. Abrí una cuenta en un banco distinto y pedí que me depositaran directamente ahí mi pensión y el seguro social. Contraté a una compañía de mudanzas para empacar y almacenar las cosas de Marta, objetos con los que antes había sido demasiado sentimental para lidiar. Incluso me compré un coche nuevo, un Honda confiable que me serviría para lo que viniera. Más importante aún, contacté a mi viejo amigo Francisco, quien se había jubilado de la fundidora 3 años antes que yo. Su esposa había fallecido hacía 6 meses y él había estado batallando con la soledad en la casa grande que habían compartido durante 42 años. «Lalo», me dijo cuando lo llamé, «justo estaba pensando en ti. ¿Cómo va la vida con los muchachos?» «Complicada», le dije. «De hecho, por eso te llamo. ¿Qué te parecería conseguir a un compañero de casa?» Al terminar esa llamada, Francisco y yo habíamos llegado a un acuerdo que nos beneficiaría a ambos. Él tenía una casa de 4 recámaras, sin hipoteca, y demasiado espacio para una sola persona. Yo estaba por recibir el dinero de mi parte de la casa, lo que me permitiría pagar mi parte justa de servicios y despensa mientras conservaba mi independencia. Nos conocíamos desde hacía 30 años, habíamos luchado hombro con hombro en negociaciones sindicales y cierres de plantas. Nos entendíamos de formas que no requerían explicación. Leonardo y Sofía, entretanto, estaban descubriendo lo verdaderamente precaria que era su situación financiera. Sin el dinero de mi pensión para ayudar a pagar la hipoteca, estaban con la soga al cuello. El sueldo de Leonardo como gerente de nivel medio apenas si cubría sus gastos básicos, y Sofía nunca había mantenido un trabajo estable en los 3 años que llevaban casados. El estilo de vida de lujos que habían construido con mi dinero se estaba desmoronando rápido. En una gris mañana de diciembre, exactamente 26 días después de Nochebuena, Leonardo tocó la puerta de mi cuarto. «Papá, ¿podemos hablar?» Abrí la puerta para encontrarlo demacrado y derrotado. Su ropa estaba arrugada, su cabello sin lavar, y tenía esa mirada hundida de alguien que no ha estado durmiendo bien. «¿Qué tienes en mente?», pregunté, aunque tenía una muy buena idea. «No nos pueden dar el préstamo», dijo simplemente. «Todos los bancos nos rechazaron. Nuestra relación deuda-ingreso es demasiado alta», y con Sofía sin trabajar su voz se apagó, con la mirada clavada en el piso. Esperé, dejando que el silencio se prolongara. «La cosa es», continuó finalmente, «que llamamos a varios agentes de bienes raíces. Incluso si vendiéramos la casa, después de pagar la hipoteca actual y las comisiones inmobiliarias, no nos quedaría suficiente para pagarte tu parte». «Ya veo», dije con calma. «¿Y qué opina Sofía de esto?» El rostro de Leonardo se contorsionó en algo entre dolor y vergüenza.
Sofía piensa que deberíamos demandarte, intentar probar en la corte que los documentos de propiedad se firmaron bajo coacción o algo así. ¿Y tú qué piensas? Levantó la mirada y sus ojos me recordaron a aquel muchacho de 16 años que había perdido a su madre todos esos años atrás. Yo creo que ya perdí a mi padre, y pelearme contigo en los juzgados no me lo va a devolver. Por primera vez desde Navidad, sentí un destello del viejo afecto por mi hijo, pero fue atenuado de inmediato por el recuerdo de su voz en aquella grabación, hablando casualmente de cómo drogarme para tenerme bajo control. ¿Qué propones, Leonardo? No lo sé, admitió. Esperaba que tal vez tú tuvieras alguna idea. Estudié su rostro por un largo momento. Había arrepentimiento genuino en él, pensé, pero también desesperación. Leonardo siempre había tenido un carácter débil, fácilmente influenciable por personalidades más fuertes. Primero por su dolor cuando murió su madre, luego por su deseo de complacer a Sofía, y ahora por su miedo a perderlo todo. Tengo una posible solución, dije por fin. Pero no te va a gustar. La esperanza parpadeó en sus ojos. ¿Cuál es? Sofía tiene que irse. La esperanza murió al instante. Papá, no puedo solo. Ella es el problema, Leonardo. Siempre ha sido el problema. Tú eras un hombre decente antes de casarte con ella, y podrías volver a serlo una vez que se haya ido. Pero ella es mi esposa. Es una mujer que te convenció de traicionar a tu propio padre por dinero, dije sin rodeos. Es una mujer que te ha estado engañando con alguien llamado Ricardo mientras planeaba usar mi pensión para costear su aventura. Leonardo palideció. ¿De qué estás hablando? Tengo sus mensajes de texto, ¿recuerdas? Ha estado viéndose con ese tal Ricardo durante meses. Tienen planes de viajar juntos en cuanto tuvieran mi dinero bajo su control. ¿De verdad creíste que ella se quedaría una vez que la presión financiera fuera demasiada? Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había guardado. Leonardo las leyó en silencio, su rostro pasando de la conmoción al dolor y, finalmente, a un enojo frío que nunca antes le había visto. Ha estado planeando dejarme, dijo en voz baja. Justo en el momento en que obtuviera lo que quería. Así es, confirmé. Para ella solo fuiste un medio para lograr un fin, hijo, la forma de obtener acceso a mi dinero y a esta casa. Leonardo se desplomó en la silla junto a la ventana, sosteniéndose la cabeza entre las manos. Soy un completo idiota. Eres un hombre que se enamoró de la mujer equivocada, le dije, con más gentileza de la que había usado con él en semanas. A los mejores nos pasa. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Te divorcias de ella, le dije simplemente. Solicitas el divorcio por adulterio, y usas esos mensajes como evidencia. Luego, tú y yo llegamos a un nuevo acuerdo. Leonardo me miró con desconfianza. ¿Qué clase de acuerdo? Perdonaré la deuda a cambio de la propiedad total de la casa, le dije. Puedes seguir viviendo aquí mientras te recuperas, pero la casa pasa a ser mía. Se acabó eso de fingir que somos iguales cuando yo soy el que paga las cuentas. ¿Y luego qué? Luego decides qué tipo de hombre quieres ser, le respondí. El tipo que honra sus compromisos y trata a su familia con respeto, o el que conspira y miente para conseguir lo que quiere. Leonardo se quedó callado mucho tiempo, mirando por la ventana hacia el patio trasero que él había planeado disfrutar mientras yo me pudría en un asilo. Peleará el divorcio, dijo por fin. Que lo intente. Tengo suficientes pruebas de su adulterio y su abuso financiero para sepultarla en la corte. Además, ella no tiene ingresos ni bienes a su nombre. ¿Con qué va a pelear? ¿Qué hay de Ricardo? ¿Qué hay con él? Ha estado teniendo una aventura con una mujer casada que planeaba robarle a su anciano suegro. ¿Crees que él se va a quedar ahí cuando esto se ponga feo? Leonardo asintió lentamente, mientras la comprensión se reflejaba en su rostro. ¿De verdad crees que ella simplemente se irá? Creo que Sofía es un depredador que se muda a otra presa en cuanto su objetivo actual deja de ser rentable, dije. Dale 2 semanas de gastos legales y humillación pública, y desaparecerá. La conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal al cerrarse de golpe. Sofía había regresado de cualquier expedición de compras en la que hubiera andado, probablemente cargándole más deudas a tarjetas de crédito que no podían pagar.
Leonardo, gritó desde la planta baja. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Leonardo y yo nos miramos. Ahora o nunca, le dije en voz baja. Él respiró hondo y se puso de pie. Supongo que es hora de descubrir quién soy en realidad. Mientras bajábamos las escaleras juntos, sentí algo que no había experimentado en meses, respeto por mi hijo. No, amor, todavía no. Eso tomaría tiempo en reconstruirse, si es que alguna vez pudiera pasar, pero sí respeto por un hombre que por fin estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Sofía estaba en la cocina, rodeada de bolsas de tiendas costosas. Levantó la mirada cuando entramos, y vi cómo sus ojos se entrecerraban al notar nuestro frente unido. ¿Qué está pasando?, preguntó, pero su voz ya estaba tensa por la sospecha. Leonardo caminó a la barra de la cocina y tomó su laptop. Necesito mostrarte algo, Sofía. Leonardo, ¿qué estás haciendo? Pero ella ya estaba retrocediendo hacia la puerta, sus instintos de depredador le decían que el juego había cambiado. Te voy a mostrar unos mensajes de texto, dijo Leonardo, abriendo la laptop y girándola hacia ella. Mensajes entre tú y Ricardo sobre sus planes para después de que tomáramos el control del dinero de papá. La cara de Sofía pasó por los mismos cambios de color que yo había visto experimentar a Leonardo allá arriba, sorpresa, negación, miedo, y finalmente, una fría premeditación. Esos son falsos, dijo ella rápidamente. Él te está manipulando, Leonardo. ¿Qué no ves lo que está haciendo? ¿Son falsos?, preguntó Leonardo en tono tranquilo. ¿Son falsos los mensajes sobre que me ibas a dejar una vez que consiguieras lo que querías? ¿Son falsos tus planes de viajar con Ricardo? Sofía nos miró a uno y luego al otro, dándose cuenta de que sus tácticas de siempre no iban a funcionar esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más dura, más honesta de lo que jamás la había escuchado. Bien, exclamó. Sí, planeaba dejarte, pero ¿me puedes culpar? Mira esta vida, Leonardo. Mira en lo que nos hemos convertido, batallando para pagar las cuentas, cuidando a tu decrépito padre, atrapados en esta aburrida pesadilla suburbana. ¿Así que decidiste robarle y abandonarme? Decidí tomar lo que nos merecíamos y empezar de nuevo en un lugar mejor, con alguien que realmente tiene ambición. Leonardo asintió lentamente, como si sus palabras estuvieran confirmando algo que él ya sabía pero que había tenido miedo de admitir. Quiero que te vayas, le dijo simplemente. No puedes echarme. Soy tu esposa. No por mucho tiempo. La voz de Leonardo era firme ahora, resuelta. Mañana mismo solicito el divorcio. Por adulterio y abuso financiero. Mi papá tiene pruebas de todo. Por primera vez desde que la conocía, Sofía se vio genuinamente asustada. Leonardo, por favor. Podemos arreglar esto. Terminaré las cosas con Ricardo. Podemos ir a terapia. Es demasiado tarde para eso. No tendrás nada sin mí, le dijo ella desesperada. Perderás la casa, tu crédito se irá a la ruina, te quedarás atascado cuidando a tu padre hasta que se muera. Leonardo la miró fijamente por un largo momento, y luego me miró a mí. Tal vez, le respondió, pero al menos podré mirarme al espejo. La desesperación de Sofía se transformó en furia en un instante. Son un par de patéticos, gruñó. Un hombre débil y sin carácter y un viejo tonto y manipulador. Se merecen el uno al otro. Salió de la cocina a pisotones, y pudimos escucharla caminando fuerte por el piso de arriba, presumiblemente empacando. Leonardo y yo nos quedamos allí en silencio, escuchando los azotes de los cajones y los portazos de los closets. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Aterrado, admitió, pero también aliviado. Como si por fin pudiera volver a respirar. En menos de 2 horas, Sofía se había ido. Se marchó con 3 maletas y una cascada de amenazas sobre lo que su abogado nos haría. También dejó unos $262,000 en deudas de tarjetas de crédito y el arrendamiento de un coche que no podía pagar, pero se había ido. Esa tarde, Leonardo y yo nos sentamos en la sala donde todo esto había comenzado un mes antes. La atmósfera era completamente diferente ahora, no era cálida exactamente, pero sí honesta de una manera en la que jamás lo había sido. Perdóname, papá, dijo Leonardo en voz baja.
Sé que sigo diciéndolo, pero necesito que sepas que lo digo en serio. Sé que sí, le respondí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Lo que sea necesario, dijo él. Y el tiempo que tome. Asentí. Ya veremos. No era un perdón, todavía no, pero era un comienzo. 6 meses después, yo estaba sentado en el porche trasero de Francisco, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con esos tonos naranjas y rosas que me recordaban a los atardeceres que Marta y yo solíamos ver desde el balcón de nuestro viejo departamento. La paz que sentía era algo que no había experimentado en años, no era el silencio exhausto de alguien que se había rendido, sino la profunda satisfacción de alguien que había peleado y había ganado. Francisco salió de la cocina trayendo 2 cervezas y sus famosos sándwiches de queso a la parrilla. A sus 71 años, se movía un poco más lento que antes, pero el retiro lo había tratado bien. Habíamos caído en una rutina cómoda durante los últimos meses, 2 viejos amigos que entendían el valor de la compañía sin necesidad de estar conversando todo el tiempo. ¿Alguna novedad de Leonardo hoy?, preguntó Francisco, acomodándose en su silla con un gruñido. Me llamó esta mañana, dije, recibiendo la cerveza con gratitud. El divorcio se hizo oficial ayer. ¿Cómo lo está tomando? Mejor de lo que esperaba. Sofía intentó pelear por la mitad de la casa, pero cuando su abogado vio las pruebas de adulterio y abuso financiero, llegaron a un acuerdo rápido. No le tocó nada más que sus cosas personales y su deuda. Francisco soltó una carcajada. ¿El karma es divertido, no crees? A veces, estuve de acuerdo. Leonardo ha estado trabajando en 2 empleos para pagar la deuda de tarjetas de crédito que ella dejó, pero dice que se siente bien estar ganándose la vida honestamente de nuevo. La verdad era que Leonardo me había sorprendido a lo largo de estos meses. Sin la influencia de Sofía, había vuelto a ser alguien más parecido al hombre que yo había criado. Trabajaba como gerente en una ferretería local durante el día y llevaba contabilidad por su cuenta por las tardes. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto, y parecía enorgullecerse de ello nuevamente. También había estado pagándome poco a poco el dinero que me habían robado, a razón de $8,500 a la vez. Yo no lo necesitaba. Mi pensión y mi seguro social eran más que suficientes para mis modestas necesidades, pero entendía que él necesitaba hacerlo. Algunas deudas no se tratan realmente de dinero. ¿Sabes de lo que me enteré hoy?, dijo Francisco, dándole un trago a su cerveza. La señora Pérez, de aquí a la vuelta, me dijo que Sofía ha estado llamando a los vecinos tratando de que sientan lástima por ella, afirmando que tú y Leonardo conspiraron en su contra. ¿Y qué le dijo la señora Pérez? Que cualquiera que intente meter a un buen hombre como tú a un asilo en contra de su voluntad se merece lo que le pase. Francisco sonrió. Al parecer a Sofía no le gustó esa respuesta. No me sorprendía que Sofía siguiera intentando jugar a ser la víctima. Según Leonardo, se había ido a vivir con Ricardo temporalmente, pero esa relación se había amargado rápido cuando Ricardo se dio cuenta de que ella venía con equipaje y sin un peso. Lo último que supo fue que estaba viviendo con su hermana en otro estado, y seguía alegando que todo el mundo la había tratado injustamente. Algunas personas nunca aprenden a responsabilizarse de sus actos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto y sonreí al ver que era de Leonardo. Mañana ceno con Sara. Pensé que debía saberlo. Sara era una enfermera en la clínica donde Leonardo había estado yendo a terapia. Era viuda y tenía 2 hijos adolescentes, y por lo que Leonardo me había contado, era todo lo que Sofía no era, amable, trabajadora y para nada impresionada por las posesiones materiales. Habían estado llevando las cosas con calma, lo cual mostraba una madurez en Leonardo que yo no había visto en años. ¿Buenas noticias?, preguntó Francisco, notando mi sonrisa. Leonardo tiene una cita mañana en la noche. ¿La enfermera? ¿La misma? Por supuesto, le había contado a Francisco sobre Sara. Después de vivir juntos durante 6 meses, habíamos compartido la mayoría de nuestras historias importantes. Creo que esta vez podría ser diferente. Suenas esperanzado. Lo estoy, admití. Por primera vez en años, creo que Leonardo podría llegar a ser feliz de verdad. Feliz de verdad, no solo por tratar de complacer a alguien más. Francisco asintió pensativo. ¿Y qué hay de ti? ¿Eres feliz?
Esa era una buena pregunta. ¿Era yo feliz? Pensé en el año pasado, la traición, el enfrentamiento, los meses de reconstrucción. Había sido doloroso, pero también había sido necesario. Sí, dije finalmente. Creo que lo soy. Y lo era. Vivir con Francisco me había dado algo que había perdido sin darme cuenta, independencia. Compartíamos gastos y compañía, pero yo no era una carga ni la responsabilidad de nadie. Cocinaba cuando se me antojaba, me iba a dormir cuando estaba cansado, y gastaba mi dinero en cosas que me daban alegría en lugar de estar financiando el estilo de vida de otra persona. También había retomado el contacto con mis viejos amigos de la fundidora, hombres de los que me había alejado en los años que pasé tratando de ser el padre y abuelo perfecto para personas que no apreciaban mi esfuerzo. Nos reuníamos a tomar café 2 veces a la semana y jugábamos al póker los viernes por la noche. Por primera vez desde que murió Marta, tenía una vida social que me pertenecía. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, le dije a Francisco. Que de hecho yo estaba dispuesto a aceptar su plan. Si tan solo me hubieran preguntado honestamente sobre la idea de mudarme a un asilo, si me hubieran tratado con respeto y me hubieran incluido en la decisión, probablemente habría accedido. De verdad. De verdad. Esa casa me estaba quedando muy grande después de que Marta falleció. Me sentía solo, batallaba con el mantenimiento básico, me preocupaba qué pasaría si me caía o me enfermaba. Una parte de mí creía que quizá ellos tenían razón. Que yo necesitaba más ayuda de la que quería admitir. Pero no me preguntaron. No, ellos decidieron por mí. Me mintieron, me robaron, y encima planeaban drogarme para tenerme sometido. Me trataron como un problema a resolver en lugar de tratarme como una persona con derechos y sentimientos. Francisco se quedó en silencio por un momento, mirando a un cardenal posarse en el comedero de pájaros que habíamos colgado del viejo roble. Mi hija quiso meterme a un lugar de esos cuando Elena murió, dijo al fin. Dijo que le preocupaba que me quedara solo en esta casa tan grande. ¿Y qué le dijiste? Le dije que lo consideraría cuando yo estuviera listo, pero que aún no estaba listo. Y lo respetó. Sonrió. Que tú estés aquí le ha demostrado a ella que hay otras maneras de manejar el hecho de envejecer. Ya dejó de mencionar la idea del asilo. Qué bueno, dije. Todos merecemos tomar nuestras propias decisiones sobre cómo queremos vivir. Mientras el sol terminaba de ocultarse, me sorprendí pensando en Marta. Ella se habría horrorizado de saber lo que Leonardo y Sofía habían planeado, pero pensé que habría estado orgullosa de cómo lo manejé. Marta siempre había sido la fuerte en nuestro matrimonio, la que se enfrentaba a los abusivos y protegía a la gente que amaba. Al pelear por mi independencia, finalmente había aprendido a canalizar un poco de su fuerza. Lalo, la voz de Francisco interrumpió mis pensamientos. Sí. Me alegra que estés aquí. Esta vieja casa se estaba sintiendo muy silenciosa sin Elena. Me alegra estar aquí, también, dije y lo sentía de verdad. Sonó mi teléfono y me sorprendió ver el número de Leonardo. Por lo general mandaba mensajes, a menos que pasara algo malo. Papá. Su voz sonaba extraña, emocionada pero nerviosa. ¿Qué pasa, hijo? Necesito preguntarte algo. Es sobre Sara. Sentí como se me asomaba una sonrisa en los labios. Dime. Quiero pedirle que se case conmigo. Sé que solo han pasado 6 meses desde el divorcio, pero lo hemos estado platicando y ambos nos sentimos listos. Sin embargo, primero quería pedirte tu bendición. Su petición me sorprendió. El viejo Leonardo simplemente habría anunciado su decisión, probablemente después de que Sofía ya hubiera planeado toda la boda. Esto demostraba una consideración y un respeto que habían estado ausentes por años. Cuéntame de ella, le dije. No se parece en nada a Sofía, dijo Leonardo de inmediato. Trabaja duro, es independiente, paga sus propias deudas. Ha criado a sus 2 hijos casi por su cuenta desde que su esposo murió en un operativo militar, y ha hecho un trabajo increíble. Son buenos muchachos, respetuosos y responsables. ¿Qué opina ella sobre tu situación? Las deudas, el esfuerzo por salir adelante. Lo respeta, dijo Leonardo. Dice que prefiere estar con alguien que está trabajando para arreglar sus errores que con alguien que nunca comete ninguno.
No está buscando a alguien que la mantenga económicamente. Quiere a un compañero. Pensé en eso. Un compañero. Qué concepto tan diferente de lo que Leonardo había tenido con Sofía, en donde de él se esperaba que fuera el proveedor mientras ella era la consumidora. ¿Y qué hay de sus hijos? ¿Qué piensan de ti? Son cautelosos, lo cual creo que es inteligente. Su mamá ha estado soltera durante 4 años y ellos son muy protectores con ella, pero han sido respetuosos y creo que estamos construyendo la confianza poco a poco. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con la idea de ser padrastro? Leonardo se quedó callado un momento. Aterrado, confesó. Pero también emocionado. Esos muchachos han pasado por mucho, perder a su padre y ver a su madre batallar. Quiero ser alguien con quien puedan contar, alguien que aporte estabilidad a sus vidas en lugar de caos. La madurez en su voz era notable. Este no era el mismo hombre que había estado dispuesto a drogar a su propio padre para evitarse incomodidades. Tienes mi bendición, le dije finalmente. Pero más que eso, tienes mi respeto. Te has convertido en el hombre que siempre esperé que fueras. Pude escuchar a Leonardo tomar aire del otro lado de la línea. Gracias, papá. Eso significa todo para mí. ¿Cuándo se lo vas a pedir? Mañana en la noche. Ahorré para comprar un anillo, no es nada extravagante, pero tiene significado. Quiero hacer las cosas bien. Después de que colgamos, Francisco me miró expectante. ¿Buenas noticias? Las mejores, dije. Creo que mi hijo por fin está madurando. Conforme la última luz se desvanecía del cielo y aparecían las primeras estrellas, sentí una plenitud que no creía posible. Mi familia se había despedazado para reconstruirse en algo diferente, algo honesto. Leonardo se estaba convirtiendo en un hombre del que yo podía estar orgulloso, y yo estaba viviendo una vida que me pertenecía por completo. No era el final que había esperado cuando escuché aquella conversación la noche de Navidad. Era mejor, porque a veces, cuando por fin dejas de intentar ser lo que otras personas quieren que seas, descubres quién eres en realidad. Y a veces, si tienes mucha suerte, las personas que más importan también lo descubren. El viejo Eduardo, el que había estado dispuesto a sacrificar su dignidad por la ilusión de la armonía familiar, ya no existía. En su lugar había un hombre que conocía su valor y que no se conformaría con menos de lo que merecía, y ese hombre, por fin, era verdaderamente libre.